Buenas tardes, amadas hermanas, amados hermanos. Esta tarde damos gracias al Señor por encontrarnos en su casa de oración, poder compartir la palabra y aprender de ella. Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículos 38 al 41. Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. Dice así la palabra del Señor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que tenga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Que el Señor nos bendiga la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite leer su palabra, aprender de su voluntad, Señor, aprender a conocer, Señor, su voluntad buena para nosotros. Le pido, Señor amado, su dirección y sus cuidados, Señor, en este momento, para cada uno de sus hijos e hijas aquí presentes, Señor. Por eso, Señor, con mucha humildad, le pido que cuide, Señor, mis labios, cuide, Señor, mis palabras, mis pensamientos, limpie mi corazón, Señor amado, porque su palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo. Señor Santo, Señor bueno, guía cada palabra, cada pensamiento, para que su pueblo, Señor, recibamos su alimento, Señor. Gracias, Señor amado, porque su palabra sale de su boca y no vuelve a usted vacía y hará como usted quiere, Señor. Por eso, Señor, estamos ciertos que este es un tiempo de gran bendición que usted nos da a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Comienza este versículo que hemos leído, aparece separado en algunas ediciones, el que no es contra nosotros, por nosotros es, aparece con letras cursivas. En el texto bíblico original ese título no aparece, ya es una nota del editor. En algunas Biblias se coloca en la parte superior derecha precisamente para no confundir. Pero acá, más que ello, vemos un pasaje en el cual hay un diálogo. Y de hecho, este diálogo que Marcos nos relata, que el Espíritu Santo nos enseña, es la respuesta a lo que el Señor Jesús ha estado enseñando anteriormente. Y veíamos la semana pasada cuando el Señor disputaban en el camino, venían de vuelta ya, o sea, habían visto el monte de la transfiguración, el Señor había hablado que era necesario que Él muriera, que Él padeciera, que muriera y fuera entregado en manos de hombres y que le mataran, para que después dijera, dice el Señor, después de muerto, resucitara dentro del tercero día. Pero ellos no entendían esta palabra, nos dice en el versículo 9:32 Marcos. No entendían. ¿Y por qué no entendían? Uno puede locurar muchas cosas, pero la explicación se está dando ahora. En el versículo 33 que veíamos la semana pasada, y tenían miedo de preguntarle. Ellos no entendían porque el Señor estaba hablando de su muerte en la cruz, de su muerte por nuestros pecados, de su muerte al medio de dos ladrones en la cruz para salvación nuestra. ¿Y qué significaba esa muerte en manos de hombres? El triunfo de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Es el triunfo de Dios sobre Satanás, es el triunfo en el cual el Señor actúa y ejerce esa actividad redentora, por la cual nosotros somos llamados hijos, hijas de Dios. Hace algunos días atrás, desde ayer, hablábamos de que Dios nos conoce como hermanos. Un pasaje que vimos también acá en la iglesia tiempo atrás, cuando le preguntan, Señor, ¿está tu madre afuera? ¿Está tus hermanos afuera y quieren hablar contigo? Y el Señor pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? No es un olvido del Señor, no es que se le hubiera olvidado, sufriera de alguna amnesia, sino que el Señor está diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre, en Mateo se explica claramente, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermana, ese es mi hermano,
y esa es mi madre. Entonces, acá estos hombres no lograban todavía comprender, pese a que estaban con el Señor estos discípulos, no entendían la implicancia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar enfermos, lo habían visto expulsar demonios, lo habían visto enseñar la doctrina. Conocía muy bien el Señor, obviamente, es Dios, conoce su propia palabra. Enseñaba como un buen siervo la palabra. Se explicaba claramente cuáles y todos y cada uno de los versículos que hablaban sobre él. Pero estos hombres, nos dice la palabra, al llegar a Capernaum, iban discutiendo entre sí, iban disputando. Y el Señor les pregunta qué es lo que disputáis entre vosotros cuando veníamos de camino. Ellos callaron porque pensaban que el Señor no había escuchado. Y posiblemente el Señor no haya escuchado, ya quizás muy adelante o muy atrás, no sé. Pero el Señor conoce los corazones, conoce las mentes, conoce nuestro entendimiento de las cosas, conoce quién eres tú, quién soy yo, perfectamente. De esta manera el Señor dice que ellos callaron en el versículo 34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos estaban pensando en quién iba a ser el heredero de este gran ministerio que el Señor, este ministerio que el Señor estaba mostrándoles. Qué hombre más poderoso, que es sabio en enseñar, que sana enfermos, que expulsa demonios, y la gente lo va siguiendo. Es sorprendente, a uno le sorprende las cosas. Una vez se pone el énfasis en la multitud de las personas, en el grupo numeroso, y con eso entiende que estamos bien, pero el Señor habla de nuestras vidas personales. Y aquí entonces el Señor viene y les dice a estos hombres, ¿por qué disputaban entre ustedes? Y ellos callaron. Y yo entiendo que cuando dice callaron es que sintieron vergüenza. Gracias, manita Laurita. Ellos sintieron vergüenza porque estaban peleando quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el heredero del Señor, una vez que Él muriera, que fuera entregado entre los hombres. Y como el Señor decía, quizás iba a resucitar, para ellos no lo entendían eso, pero sí entendían claramente lo que es la muerte. Usted y yo sabemos lo que es la muerte, nunca la hemos experimentado físicamente, pero sí podemos decir con una persona fallecida, nos produce dolor, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo. Hemos sido testigos muchas veces de funerales, hemos ido al cementerio. Sin lugar a dudas, cada uno de ustedes ha llorado por un ser querido, por su mamá, su papá, su hermano, su hijo, no lo sé. Y no estamos hablando acá de un tema de dolor, de una posición indolente. Porque aquí el Señor lo que le está diciendo a ellos, mírenme, mírenme. El Señor le ha dicho en Monte de Transfiguración, este es mi hijo amado, a él seguirle, a él oír. Ellos veían esto, la muerte material. Nosotros vemos la muerte no en lo material, vemos la muerte espiritual. Porque cuando el día que partimos de esta tierra, tenemos la seguridad y la certeza de la vida eterna. Las puertas de los cielos están abiertas y podemos dar testimonio de la hermana, del hermano, de su vida. Y estamos con tal descanso en nuestros corazones y en paz en nuestros corazones de que tenemos abierta la puerta en los cielos. No es porque alguien nos vaya a estar controlando, como a veces en forma humorística uno ve a Pedro con llave y preguntando y pasando listas. No, es el Señor. Es el Señor el que nos recibe. Es una caricatura que se hace en el tiempo. Pero ¿quién recibe en los cielos? Es Cristo. Él no se espera, el Rey no se espera. Usted no necesita que alguien más lo esté esperando. Es el Señor el que nos espera. Y por eso el Señor, nos estamos haciendo un resumen, el versículo 35, se saltó y llamó a los 12. Y le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Primero, postrero. Primero es el que está adelante. El postrero es el que está al final. Normalmente nosotros también pensamos el ser primero y luchamos en ello. Veníamos hablando con el hermano Jorquera cuál era la diferencia entre el deporte. El deportista se esfuerza por ser primero. Aunque estemos jugando en un deporte, nos esforzamos por ser primeros.
hay canciones por ahí que cantan de ser primero y ser segundo, ¿no es cierto? Pero acá nos esforzamos en ello. ¿Pero qué nos dice el Señor? No ser primero, sino el que es último, el que sirve, el ministro. ¿Y por qué el que sirve? El Señor está colocando imágenes en estos hombres y en nuestros corazones también de un rebaño. El pastor camina y va empujando sus ovejitas, va avanzando, Cristo avanza, Él nos guía, pero atrás van guiando como los perritos, los ovejeros, van guiando a las últimas. Y el Señor está y toma un niño, dice, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos. Tomó un niño, parece que tomó, se acercó, lo tomó al niño, seguramente habían otras personas, no lo sabemos, pero sí es cierto que había un niño, no sabemos su nombre, pero tomó a este niño y dice que lo tomó en sus brazos, lo acurrucó. Pensemos en un niño pequeño. En un niño pequeño necesita cuidado, necesita alimentación, necesita vestuario, necesita darle calor, necesita consuelo cuando está llorando. Las mamitas tienen esos brazos de amor, digo yo, porque pueden ellos, el niño puede estar muy lloroncito, la toman y se calman. Es milagroso. El Señorcito nos toma, nos abraza, nos recoge, nos toma y nos toma en sus brazos. No es solamente tomarlo ahí de la mano o nos arrastra, nos toma con amor. El que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que me envió, y al que recibe al Señor, y al que lo envió, veíamos la semana pasada, nos dice la palabra que es Dios el que envió a Cristo. Y Cristo obediente, Jesús fue obediente hasta la muerte, dice la palabra. Y el que recibe a Jesús, recibe a Dios. También veíamos que tomar al niño, no ser como un niño pequeñito, no porque los niños sean angelitos con alitas, tampoco dice esa la palabra. Muchas veces también ponemos esa imagen en nuestras mentes. Los niños también pecan. Y no es feo lo que estoy diciendo, es una realidad. A veces los niños sacan de quicio, sacan de su posición, los quicios son las guardas, las puertas, los sacan, nos desesperan, porque gritan, lloran, tienen sus pataletas, a veces los padres se descontrolan incluso. Las primeras palabras muchas veces son palabras bastante feas, y muchas veces incluso nos reímos porque dijo su primer garabato, ¿se acuerdan? Los niños no tienen el corazón limpio, también tienen el pecado en su corazón. No tienen la gran cantidad de pecados que nosotros llevamos mientras más adultos somos. En Juan 8, en la historia de la mujer adúltera, cuando el Señor le dice que lance la primera piedra que esté limpio de pecado, y se fueron los más, los más viejos primero, porque en la vida vamos acumulando cargas y pecados. Pero ahí está Dios que nos dice, sean como este niño. No podemos dejar el pasado, mi amada hermana. No puedo dejar lo que fui, lo que viví, pero sí puedo decir que el Señor limpió mi corazón, limpió mi alma y me perdonó. Y por eso me puedo acercar confiado al trono de gracia. Por eso cuando el día que partimos, estamos con el gozo en el Señor. Puede ser que uno esté en el hospital, no tenga conciencia, incluso el Alzheimer nos ha invadido. Puede ser que esta noche parta, ¿no es cierto? Pero puedo decir, gracias Señor, porque sé que tú me vas a recibir. Tú eres el que abre las puertas de los cielos. La palabra nos dice que el alma del creyente es tomada por los ángeles y llevada a los cielos. El alma del creyente no anda dando vueltas después que uno parte de este mundo. No se queda ahí deambulando, y como también pensamos muchas veces respecto a la muerte. A veces son tentaciones de Satanás, a veces son ilusiones nuestras para hacernos creer cosas que no son. El alma del creyente, mis amadas hermanas, mi amado hermano, es tomada por los ángeles y es llevada al seno de Abraham. No queda por ahí. Es tomada y llevada, es conducida. Tal como el Señor tomó a ese niño
Los ángeles toman nuestra alma y la llevan a los cielos. ¿Quién la va a recibir? El Señor nos va a recibir, ¿no es cierto? ¿No es hermoso eso? El Rey de Reyes nos va a recibir. Yo no conozco al presidente de la República, o sea, lo he visto en la tele, sé que vive cerca de mi barrio, lo he divisado un par de veces, pero si yo quisiera acercarme a él, tendría que pedir una audiencia. Seguramente me preguntarían qué es lo que quiero para hablar con él. Quizás nunca tenga el privilegio de conocerlo. Lo digo porque es una autoridad. Años atrás me llegaban invitaciones, ahora ya no me llegan, me llegaban invitaciones para ir a La Moneda. Y yo iba en representación de la iglesia y un día nos citaron a 70 pastores de la iglesia. Y me tocó al lado de otro pastor, Pastor Covarrubia de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Me dijo, ¿y tú qué estás haciendo acá? Me dijo así, como gran cosa. Yo le dije, no sé, pues me llegó la invitación nomás, pues le dije yo. Y me tocó ver al presidente, en esa época estaba Piñera, presidente Piñera, estaba a 10 metros. Lo escuché, es lo más cercano que podía estar frente a una autoridad. En cambio acá, hermanos, el día que yo parta, el día que usted parta, ni siquiera tener que llevar una tarjeta de invitación, no va a tener que decir, nadie le va a preguntar, ¿y tú qué estás haciendo acá? No va a ver al Señor de lejos. El Señor le va a abrir las puertas. Y eso, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, es profundo en nuestras vidas. Nos da paz, nos da consuelo. Hay personas que parten sin el Señor. No podemos orar ni rogar por el alma al que partió. Pero sí el Señor nos enseña que tenemos el deber de llevar la palabra, de entregar el mensaje de salvación, tomar a aquellos niños, porque veíamos que son niños inexpertos, personas inexpertas en el Señor, que quizás conozcan algo del Señor, que quizás lo han escuchado, quizás supieron, pero se han revelado, pero es a ellos a los que tenemos que ir. Y el dolor nos embarga muchas veces, la tristeza, pero el Señor nos levanta y el Señor nos dice, ve a los que están vivos, en la tierra los vivientes, en esta tierra. Es en ese contexto, mis amados hermanos, que Juan, este versículo que hemos leído hoy día, que Juan responde al Señor. ¿Se dan cuenta que es un diálogo? El Señor no les ha preguntado nada, le está enseñando, pero Juan le responde al Señor Maestro. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Es extraño esto, ¿no? Utiliza dos veces este pasaje que hemos leído tiene dos complicaciones. Creo vamos a ver, desde ya se los anticipo. Pero la primera, en cuanto a la forma de reacción, dice que había uno, Juan, y este Juan, vean ustedes lo que nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 17, dice que el Señor llamó a los 12 para enviarlos a predicar en el versículo 14, y en el 17 dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Y agrega algo más, a quienes apellidó, le puso un sobrenombre el Señor, era bueno para poner sobrenombre el Señor, porque a Pedro también le puso un sobrenombre, a los apellidó Boanerges, Boanerges los apellidó, que esto es hijos del trueno. El otro día le preguntaba a las hermanitas el día fin de semana pasado, o la lunes, el martes, cuando hubieron truenos en Santiago, yo me imaginaba cómo sonaban acá los truenos. Imagínense cómo el Señor llamó a estos hermanos. Tenían un carácter fuerte. Me imagino que la voz también era fuerte. No tenían, hablaban fuerte, poderoso. Un trueno es el sonido que se provoca en la atmósfera y que produce un gran estampido.
Y también normalmente viene después de lo que es el relámpago, vemos los relámpagos y después viene el trueno. por- Dicen que, y después viene el granizo, porque sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, pero eran hijos del trueno, de un carácter, me imagino, un poco suave, de un carácter fuerte, de una voz poderosa. Y este hombre dice, maestro, hemos visto, hemos visto a uno que en tu nombre, en el nombre de Jesús, echaba demonios, pero él no nos sigue, no es de los nuestros, y se lo prohibimos. Es decir, aquí Juan le está diciendo, Señor, a ese que estaba ahí, le dijimos que no viniera, y prohibirlo es una actitud violenta. Prohibir algo es impedir que alguien realice algo. ¿Y cuál es la respuesta que Juan le da al Señor y se justifica? Porque, porque no nos seguía. Porque como no era de los nuestros, Señor, y Él usaba tu nombre, y Él hacía milagros en tu nombre, echaba fuera demonios en tu nombre, nosotros se lo prohibimos. Juan parece que toma al grupo escudándose en la situación, pero parece que fue él el que le prohibió a ese hombre seguir al Señor. La respuesta del Señor es la misma que da, el mismo entendimiento que da con respecto al niño que ha tomado en sus brazos. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y este pasaje, versículo 40, ha traído algunos problemas también. Porque muchas personas dicen, a propósito de ese versículo, dicen, todos los caminos, todas las religiones apuntan al mismo Dios. Todas. Budistas, maoístas, mormones, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, pentecostales, romanos, paganos, o sea, pangeanos, todo lo que usted quiera, todo en un mismo saco apunta a Dios. Y tiene su origen esa expresión en un dicho que nosotros también todavía conservamos, que es muy antiguo. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo han escuchado? ¿Y por qué se dice eso? Porque los romanos eran un pueblo que tenía no solamente el ánimo de conquistar y de ser un imperio armado, sino que ellos construyeron grandes caminos que hasta el día de hoy están, carreteras que todavía están, son caminos que usó el apóstol Pablo cuando llevó el Evangelio. Uno se pregunta cómo eran los caminos, muy buenos, son empedrados, había una tecnología muy buena por parte de los romanos, todavía hay edificios, y es por eso que la gente tomó ese dicho y ahora no son todos los caminos que apuntan a Roma, sino que ahora dicen todos los caminos, todas las religiones apuntan al mismo Dios. Por lo tanto, somos uno solo, somos uno solo, y no importa cómo tú creas, no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú digas, no importa lo que tú hagas. Lo importante es que tú crees en Dios. Pero eso es una equivocación, mis amados hermanos. Eso es un error, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo que salgamos con una metralleta a perseguir a las personas. Nosotros, el Señor nos habla en su palabra. Acabamos de celebrar el mes de la Reforma. Yo digo que no debería existir ningún mes de la Reforma, debería existir todos los días son los de la Reforma. Solo Cristo, solo fe, solo Biblia, solo gracia, solo a Dios la honra y la gloria. Todos los días tenemos que vivir eso. Usted ni yo necesitamos un mes, ni siquiera un día especial. Todos los días, todas las horas del día, todos los segundos, los minutos, son para tener clara conciencia. Solo Cristo, solo fe, solo Biblia, solo gracia, solo a Dios sea el honor y la honra y la gloria.
Eso, mis amados hermanos, nos enfoca en quiénes somos, nos da nuestra identidad como creyentes. Pero surge el problema. ¿Acaso el pastor cierra las puertas cuando viene alguien? Cuando en mi familia, en la misma familia que se crea el pastor, si en su propia familia, no sé, hay un mormón, poniendo un ejemplo, no conozco ningún mormón, pero puede que lo haya. Ah, no, sí conozco. Tengo una sobrina que se fue a Estados Unidos y está allá y es mormona con su esposo. Miento. Creo que me llama la atención. Entonces, cuando venga mi sobrina, Dios mediante, algún día la vuelva a ver, le voy a decir, ¿sabes? Tú eres mormona, no puedes entrar a mi casa, o me tope con ella en la calle o en un evento familiar. Ah, no, tú eres mormona. Ahí tú eres católico. Ah, no, y tú eres católica y tú eres monja. Tenía una prima que era monja, pero la abracé, ella me abrazó, nos queremos. Entonces, ¿dónde queda esto? Vamos a reflexionar un poquito en un ejemplo muy práctico, en dos ejemplos muy prácticos que el Señor nos muestra. En el libro de Hechos, el capítulo 18, versículos 24 al 28. El Señor ha dicho, no se lo prohibáis. Miren la lectura en Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Escuchen bien, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 5 características en dos versículos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, el varón elocuente, poderoso en las escrituras, que había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, la quinta calificación, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. En Hechos 18:26 ahora dice, y comenzó a hablar con denuedo. Denuedo significa con fuerza, con poder. En la sinagoga enseñaba, era un judío y enseñaba en la sinagoga. Pero, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, era un matrimonio, ¿qué dice la palabra? Lo tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Enseñanza práctica, ¿o no? Tomarlo aparte no significa que le prohibieron seguir hablando. Nosotros usamos esa frase como que lo sacaron del escenario con un ganchito y lo sacaron. O le abrieron el piso para que se hundiera y desapareciera. No, tomarlo aparte significa, tal como Jesús tomó a ese niño, lo tomó, ellos lo tomaron aparte, es el mismo concepto, es la misma palabra, tomarlo, lo llevaron aparte, ¿y qué hicieron con él? ¿Lo retaron? ¿Le prohibieron? No, les pusieron más claramente, más exactamente el camino de Dios. Es decir, la palabra de salvación, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón de los pecados, el evangelio de la gracia. Solo Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Él era poderoso en las escrituras, pero no tenía el entendimiento claro de lo que decían las escrituras. Entonces, entonces, aquí el Señor Jesús, Pablo, perdón, toma la enseñanza del Señor Jesús, en la misma enseñanza que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, toma a la persona y le enseña, les pone más exactamente el camino de Dios. Es como si nosotros necesitáramos calibrarlo un poquito. Hay muchas personas en la calle, mis amados hermanos, que conocen del Señor,
Han oído de Dios, pero no conocen el Evangelio de salvación. Un evangelio, un católico, por ejemplo, no conoce el Evangelio de salvación. Él conoce un Evangelio por obras, pero no conoce el Evangelio por gracia. ¿Cómo me presentaré? Pregunta el profeta Miqueas delante de Dios. ¿Es necesario que haga holocaustos? ¿Es necesario que mate millones, millares de animales? ¿Es necesario que derrame litros y litros de aceite? ¿Es necesario que entregue al hijo de mis entrañas para honrar a Dios? Lo más profundo de mi ser le entrega a Dios en sacrificio para que Él me reciba. Eso es catolicismo, es romanismo, es ritualismo. Y el Señor, cuando habla a esas personas, cuando lo usa usted como un instrumento, no es para pelear, no es para discutir, no es para contradecir, es para mostrar el Evangelio de gracia, es para mostrar la cruz que está vacía, es para mostrar que Cristo murió por mis pecados, es para mostrar que el Señor está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas y transforma en nuestros corazones con la palabra transformadora, renovadora, que da vida. Ese es el Evangelio de gracia. No es un Evangelio que nazca en nuestros ritos, no es la ropa que usa el hombre. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. No, no es eso. No son las caminatas eternas, ni flagelarse. Es mirar a quién, a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Esas personas necesitan de Cristo, conocen de Cristo, saben de Cristo, pero está nublado su concepto. Necesitan que se les enseñe. Tal como es Apolo, saben que muchas personas piensan, estudiosos piensan que Apolo se escribió el libro de Hebreo. ¿Quién escribió el libro de Hebreo? ¿Saben ustedes? No sale el autor. Muchos piensan que Pablo, algunos reformadores, pero otros piensan que fue Apolos. Apolos es el que escribió un libro tan hermoso y que nos habla del Antiguo Testamento y uno el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en forma hermosa, magistral, mostrándonos cómo Cristo, el Antiguo Testamento hablaba de Cristo y ahora habla el Señor a través de los apóstoles, a través de la ley, ahora Cristo habla a nosotros en estos postreros tiempos, dice el capítulo 1, versículo 2 de Hebreos. Cristo ahora nos habla. Entonces, amados hermanos, no se trata de vivir todos somos lo mismo. No es eso. Es tomarlo y educarlo. Tomarlo, enseñarlo. A un niño chico necesitan enseñanza. Los hijos necesitan enseñanza cuando son pequeños. Tenemos de cuidarlos, de enseñarlos, guiarlos. A los adultos también. Cuando son grandes, a veces uno piensa tienen la vida hecha, pero nadie tiene la vida comprada, mis hermanos. Hermanos amados, es eso lo que se refiere el Señor, a que guiemos a las personas al Evangelio y a los pies de Cristo. No es porque usted tenga un poder especial, no es porque usted tenga un poder especial, no es porque yo tenga un poder especial, sino porque Cristo habla en nuestras vidas. Cristo abrirá las puertas necesarias para que usted entre y entregue el Evangelio de paz. Cristo abrirá los momentos especiales que usted va a vivir para hablarle de Cristo, de la salvación, del gozo del Señor, de las cosas que usted ha vivido. Pero no se aflija cuando alguien le diga, no, estoy cansado. Cristo ya está obrando, porque es la palabra la transformadora, es la palabra la que transforma, no usted ni yo, es la palabra el Evangelio de salvación. Pero volviendo a Marcos, hay algo que nos dice algo más. Y también el versículo 41 ha traído algunos problemas. Vamos a verlo. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No perderá su recompensa. Y esa frase a muchos los ha confundido,
porque traducen la palabra recompensa como salvación, o la entienden porque la traducción es recompensa. Pensemos lo que es la recompensa. La recompensa, hermano Jorquera, veníamos hablando, ¿qué es lo que es la recompensa? ¿Qué es lo que es? Exacto. Es un pago, una retribución, es un premio. Pero la salvación, pensemos en nuestra salvación, pensemos en gracia. ¿El Señor tiene algo que pagarle a usted? ¿El Señor tiene que pagarme algo a mí? Hermano Jorquera, hermano, Dios tuvo que pagarte algo a ti por tu salvación, hermano Alberto. Nada. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No tenemos nada que entregarle al Señor. La salvación es por gracia, no por recompensa. Por eso no se pierde. Porque si usted pensara, yo pienso que voy a perder la salvación porque es la recompensa que Dios me ha dado, estoy diciendo porque Dios me está premiando por lo que soy. Y ya estamos distorsionando el Evangelio. Y ahí tenemos a los hermanos pentecostales. Nuestros hermanos pentecostales son eufóricos y es bueno que sean así. Nos guían, pero necesitan calibrarse. Son verdaderos Apolos. Son ellos los que equivocan cuando dicen la letra mata y el espíritu vivifica, pero no entienden lo que están hablando, porque no se refiere a la palabra de Dios, sino que se refiere a las filosofías humanas, porque la palabra de Dios es escrita por el Espíritu Santo. Y si yo leo la palabra de Dios que es escrita por el Espíritu Santo, estoy leyendo del autor de la palabra de Dios. Por lo tanto, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, exhortar la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, es bendición. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? En la tercera persona de la Trinidad. Es Dios el que está hablando. Los hermanos pentecostales muchas veces leen este pasaje de esa manera. Os digo que no perderá su recompensa. Muchas veces ellos piensan que la salvación se pierde. Y así lo dicen. Y sufren en ello. Porque no tienen el entendimiento de la gracia. No tienen entendimiento pleno. Lo han leído. Lo ven. Pero está descalibrado. Son Apolos. Son verdaderos Apolos. Los hermanos pentecostales son Apolos. Son elocuentes. Son poderosos en las escrituras. ¿O no ha escuchado usted en las calles? Ahora se ven menos, pero en las calles repetían versículos de memoria y se paraban y hablaban versículos uno tras otro. Eran poderosos en la escritura, son poderosos en la escritura. Son instruidos en el camino del Señor. Tienen un espíritu fervoroso, que hierve, que contagia. Enseñan diligentemente y se acercan y te presionan y te enseñan y te guían. En las calles, en los hogares. Son trabajadores, muy trabajadores. Y enseñan con cuidado, se preocupan. Y hablan con denuedo, con fuerza. Los hermanos pentecostales cuando cantan se llena el ambiente. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Que la salvación no se pierde, que la salvación es por gracia. Ellos necesitan eso, porque nuevamente ellos también piensan igual que los romanos. La salvación es por obras. El Señor no nos dice que no debemos de trabajar. El Señor no nos dice que no debemos de enseñar. El Señor no nos dice que no debemos de conocer su palabra. El profeta nos dice que mi pueblo murió por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, nuevamente, este pasaje, que también ha sido usado para no perder su recompensa, es más leído. Aquí no está hablando de la pérdida de salvación,
porque no hay recompensa para el hombre, sino que aquí nos está diciendo que el Señor premiará, bendecirá a aquel que apoya o que guía la obra. Hay buenas obras en el creyente. Cualquiera que os diera un vaso de agua, el Señor no lo va a dejar pasar. A cualquiera de estos en mi nombre, porque soy de Cristo. ¿El agua para qué sirve? No sirve para bañarnos, evidente, para calmar la sed. Antes la hermana Laurita estaba preguntando por el carrito dónde estaba. Para calmar la sed, para refrescar. Cualquiera que Dios os diera un vaso de agua en mi nombre, no cualquier vaso de agua, sino en mi nombre, el Señor lo recompensará. No me pregunte a mí, hermana amada, mi hermano amado, cuál es la recompensa del Señor. Solo sé que estaré en la presencia del Señor. Quizás me tocará una túnica más larguita, no lo sé, pero sí sé que estaré junto con la muchedumbre, estaremos junto con la muchedumbre de hermanos y hermanas de distintas lenguas, de distintos pueblos, de distintas tribus, reunidos honrando y alabando el nombre del Señor. ¿Y qué diremos? Aleluya, la salvación es del Cordero. La salvación pertenece al Cordero. Léase, la salvación pertenece ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Entonces, el entendimiento que el Señor nos da no es que nosotros nos volvamos violentos como ese Juan, no es que seamos prohibitivos, seríamos una secta, la iglesia es abierta, hay reglamentos, por supuesto, de miembros, de responsabilidades que tenemos, y tenemos de cumplirla porque formamos parte de este cuerpo. Pero también nos enseña, y aquí el Señor está hablando de la gracia, que la salvación no se pierde. La salvación es dada por Cristo, el sacrificio en la cruz, la sangre derramada en el madero de la cruz para limpieza de mi alma, para limpieza de su alma, mi amada hermana, para limpieza de tu alma, mi amado hermano. Es ese el Cristo que nosotros seguimos. No todos los caminos llevan a Roma, solo hay solamente un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es Cristo. Hermanos amados, qué hermosa es la palabra que nos habla esta tarde, qué hermosa es la palabra que nos dice cada vez que tengamos que entrar a un hogar, a un vecino, a un amigo, a un pariente, decirle la paz del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja. Oremos. Padre bueno, ser amado, te pido, ser amado, que nos proteja, Señor, y nos cuides en todo momento. Bendiga, Señor, esta su iglesia, Señor. Bendiga nuestras vidas. Que este alimento, Señor, que usted nos ha dado, Señor, de saber que somos salvos por gracia, Señor, que nosotros no tenemos, es usted el que llama, Señor, y lo seguimos no porque siguiendo al hombre, sino siguiendo a Jesús, al Rey. Te pedimos, ser amado, que nos bendigas y nos cuides. Bendiga hasta su iglesia, Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermana que se congrega. Bendiga, Señor, a que no pudo estar esta tarde con nosotros. Señor amado, usted que nos conoce profundamente, le pedimos cada día más de su amor y su misericordia para servirle, Señor, para honrarle, Señor, para dar gracias, porque podemos abrir las puertas de este lugar, Señor, podemos abrir las puertas de este templo para honrarte, Señor. Esta es tu iglesia, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú nos guías, tú nos amas. Tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Y si estamos en este lugar, Señor, es por tu misericordia, Señor, por tu bondad que nos trajiste acá, Señor. No fuimos nosotros, Señor, sino que has sido tú, Señor, el que ha hecho ese milagro
en nuestra vida. En tu nombre, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.